Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio La Torre Montoya y les voy a hablar acerca de la política fiscal. Bueno, ¿qué es la política fiscal y por qué es importante? Bueno, para iniciar, es una rama de la política económica que principalmente se enfoca en la gestión y administración de los recursos de un Estado. En sí, la política fiscal está a manos del gobierno de cada país y es quien se encarga de controlar los niveles de gasto e ingresos por medio de los impuestos y el gasto público para mantener un buen equilibrio económico. La política fiscal es muy importante para la política de México, debido a que es la parte que sustenta los bienes al gobierno y a partir de estos el sistema gubernamental opera. Y bueno, para continuar, ¿quién se encarga de implementar, coordinar o gestionar la política fiscal en México y cuáles son sus principales funciones? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un organismo que se encarga de la economía en general de nuestro país. Tiene como objetivo promover, dirigir y controlar la política económica del gobierno en materia fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública, así como de geografía e información, con el propósito de intentar buscar un país con crecimiento económico efectivo, incluyente y equitativo, para beneficiar a los mexicanas y mexicanos. Y bueno, ¿de qué se encarga o cuáles son sus principales objetivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? En sí, entra a proyectar y calcular los ingresos de la Federación y entidades paraestatales, promover las políticas de orientación, regulación y vigilancia de las actividades relacionadas con el mercado de valores y formular el programa del Estado Público Federal y ejercer el control presupuestal de los servicios en materia de control de gasto. Y bueno, ¿cómo interviene el gobierno en la economía a través de la política fiscal? La política fiscal se basa principalmente en los impuestos que genera a partir de los mexicanos. Por ejemplo, al querer utilizar un bien o servicio o al querer adquirir algo. Un ejemplo para lo que se utilizaría el dinero de los impuestos recaudados sería para pagar sueldo de miembros del gobierno o la desviación para diferentes departamentos del gobierno que podrían transformarse en drenaje, alguna carretera o un alumbrado público. ¿Cuál es la diferencia entre la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva? Tanto como la política fiscal expansiva como la restrictiva busca mantener un control relativo sobre los ingresos, egresos, la demanda y la inflación. Para diferenciar una de la otra, la política fiscal expansiva busca aumentar el aumento económico de las personas a través de la reducción de impuestos y el aumento de gasto público. Para de esta forma poder trabajar la economía generando empleos y produciendo productos y servicios. La desventaja que esta estrategia produce es que al aumentar la demanda se genera inflación, por lo que surge la política fiscal restrictiva, que busca generar un efecto contrario a lo que la expansiva genera. Se reduce el gasto público y se aumentan los impuestos, lo que provoca que los mexicanos tengan menos bienes económicos que puedan trabajar la economía. En consecuencia de esto, la inflación reduce. Para concluir este trabajo me gustó entender más o menos cómo es que funciona nuestro país y cómo es que la política fiscal actúa sobre nuestro país y las diferentes naciones. Y me gustó diferenciar las dos diferencias entre la política fiscal expansiva y restrictiva, ya que yo los había escuchado, pero en sí no sabía lo que significaban. Gracias.